Dios nos bendiga, amigos y hermanos. Hoy estaré compartiendo la reflexión Todo obra para bien. La cita bíblica está en Romanos 8:28 y leo la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Mis hermanos y hermanas, Dios en todo tiempo es bueno. Él siempre tiene buenos planes para nuestra vida. El mundo está gobernado por el padre de la mentira y es también malo. Por eso el mundo, a las personas que no conocen del Señor, tiene malos planes para su vida. Solo recordemos cuando Jesús vino a la tierra para dar a conocer o recordar las buenas nuevas del reino de su amado Padre. Ellos, en vez de aceptar sus palabras, lo rechazaron y le dieron muerte. Y esto lo hizo el mundo y su pueblo también. Esto lo hicieron porque ellos, aunque conocían la palabra del Señor, pero no obedecían. Todo lo que hacían era solo de labios para afuera. Su corazón y su obediencia estaban lejos del Señor, y Satanás se aprovechó para poner más maldad en el corazón de ellos. Así terminaron con la vida del Hijo del Altísimo. Como vemos, desde antes Satanás solo tiene malos planes para la humanidad. En cambio, Dios solo tiene buenos planes para nosotros y para sus criaturas. Por ejemplo, lo que Dios quiere para toda la humanidad es que se acerquen a Él y así la humanidad se reconcilie con su Creador. Quiere que formen parte de su pueblo. Él desea dirigirles, guiarles y enseñarles como hace con su pueblo. En cambio, los planes de Satanás para la humanidad son muy diferentes. Él les quiere bien lejos de su Creador. Él quiere preparar al mundo, pero para que se destruya y se pierda como Él ya está perdido. Todos sabemos que Dios es bueno, pero no todo en nuestra vida puede ser bueno. Dios no prometió eso. Él nunca dijo que todo lo que nos pase sería bueno, porque estamos viviendo en un mundo imperfecto y gobernado por el enemigo de Dios. En la Biblia tenemos muchas promesas que Dios hizo a su pueblo y una de ellas dice que Él nos sostiene en medio de cualquier circunstancia. Es muy cierto que no todo aquel que hace una promesa cumple o es capaz de mantenerla, pero cuando Dios es quien promete, nosotros sabemos que Él sí cumple. Como dice su palabra en Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Como vemos en su palabra, Dios es bueno, sí, pero también permite que cosas malas lleguen a nuestra vida, y eso es para Él glorificarse sobre las cosas malas que llegan a nuestra vida y para cumplir las promesas. Dios dijo que todo lo que pasa obra para bien. Como ya sabemos, en Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto ya leímos al comenzar esta reflexión, pero ahorita veremos qué podemos aprender de este versículo. Lo que podemos aprender de este pasaje es que hay dos cosas muy importantes. Uno, este pasaje está dirigido a todos los que aman a Dios. Si usted, mi hermano y hermana, ama a Dios, este pasaje está dirigido para usted y por supuesto para mí. Dos, como vemos este pasaje dice, todas las cosas, esto es todo lo que ha pasado, pasa o pasará, obra para bien para aquellos que aman a Dios. Lo que podemos entender es que todo lo que nos pasa mientras estamos vivos y amamos a Dios es muy necesario y para bien, puesto que es el trabajo combinado de todo lo que produce, como dice en Proverbios 12:21. Ninguna adversidad acontecerá al justo. A continuación estaremos viendo qué significa la palabra justo. Ser justo es ser leal y devoto a lo que el Señor estableció. Es vivir para hacer la voluntad de Dios y permanecer fiel al Señor y sus intereses. O sea, en pocas palabras, el justo es aquel que se somete a la voluntad de Dios. Ninguna adversidad acontecerá al justo. La Biblia Compañía traduce de esta manera el versículo de Romanos 8:28. Nada en vano le acontece al justo. Esto nos da a entender que nada en la vida del hombre que ama a Dios es malo.
las cosas que envía Dios sobre nuestra vida, nosotros no aceptamos con gusto. Es parte de la receta de Dios y es para nuestro bien. Como vemos, la palabra dice en 2 de Timoteo 3:12, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Este versículo nos deja saber que Pablo le dice a Timoteo que quienes obedecen al Eterno y viven para Cristo serán perseguidos. No se sorprendan, mis hermanos, cuando la gente lo malentienda, lo critique o aún trate de causarle daño por su fe y su forma de vida. No se rinda, viva como usted sabe que tiene que vivir. Nosotros no estamos para agradar a los hombres, sino a Dios. También dice en el Salmo 34:19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará a Jehová. Este versículo comienza diciendo, muchas son las aflicciones del justo, pero al mismo tiempo dice, ninguna adversidad acontecerá al justo. Lo que entendemos es que aún las aflicciones no son en vano o malas, y tampoco no es accidental que la palabra diga en Efesios 5:20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en 1 de Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La Biblia nos enseña que nosotros debemos dar gracias a Dios por todo, pero esto a nosotros se nos hace difícil de cumplir. Por lo general le damos las gracias a Él solo cuando recibimos bendiciones especiales, pero cuando vienen cosas que nos hacen sufrir, no le damos gracias, por la simple razón de que no creemos que Dios haya enviado ese sufrimiento. Pero como dice en Lamentaciones 3:37, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Como vemos, todo lo que viene sobre nuestra vida, sea bueno o malo, es porque el Señor lo permite. Y si nosotros somos golpeados por las cosas malas, no debemos quejarnos, sino dar gracias, porque muchas veces decimos, esto es obra de Satanás, cuando algo malo nos pasa, pero el diablo nada puede hacer si Dios no le daba permiso, y eso lo podemos ver en Job 1:7-12, dice, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Estos versículos nos confirman que sin el permiso de Dios nada sucede. Por eso Satanás le pidió a Dios que permita que Job sea probado, y Satanás nunca puede ir más allá de lo que Dios le permite. Satanás, como dije al principio, él quiere destruir a todos los hijos del Señor. Como vimos, trató de destruir a Job, pero no pudo, y también trató de hacer lo mismo con los discípulos de Jesús. Y vemos en Lucas 22:31, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo. En este versículo podemos ver cómo Satanás quiso zarandear a Pedro como si fuera trigo. Satanás esperó hallar solo paja, fácil de soplar, pero Jesús le aseguró a Pedro que su fe, a pesar de flaquear, no se destruiría, y sino que se renovaría hasta convertirse en el líder que fue y muy poderoso. Hoy lo mismo nos dice a nosotros. Si somos golpeados por las pruebas, podemos flaquear un poco,
Pero por la fe en Cristo, Satanás no nos podrá destruir, sino que saldremos renovados y listos para hacer la voluntad de Dios. Satanás, como dice la palabra, desde que nació intentó terminar con la misión de Jesús, y así continuó mientras él estaba con su ministerio activo. Pero todo lo que Satanás hizo en contra de él era con el permiso de Dios, como vemos en Juan 7:30. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Esto es cuando él estaba predicando en la sinagoga y salió afuera. Este versículo nos demuestra que Satanás tocó el corazón de los líderes religiosos y estos trataron de aprenderle a Jesús, pero no lo hicieron porque aún no había llegado su hora. Así como Jesús fue tentado, nosotros también seremos tentados. En 1 Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Como vemos, la promesa dice que no seremos tentados más allá de lo que podamos soportar. Esto es porque Dios no lo permite. En cambio, Satanás está buscando destruirnos en todo tiempo. Porque Dios es fiel, no permite que Satanás vaya más allá de lo consentido. En Mateo 4:1 vemos: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. En este versículo nos está confirmando que todo lo que pasa en nuestra vida es con el permiso de Dios. La Biblia dice que Job dijo: recibiremos de Dios el bien y lo malo no lo recibiremos. Job 2:10 dice: y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Job dijo: el Señor dio y el Señor quitó, sea el nombre de Dios bendito. Por eso, mis hermanos, cuando Dios nos quite algo, tal vez nos duela un poco, porque creo que a nadie le gusta que le quiten algo. Pero si el Señor lo hace, no debemos enojarnos. Mejor sigamos el ejemplo de Job, y así no estaremos pecando, como dice en Job 1:22. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Mi hermana y hermano, tal vez usted está solo o sola, o tal vez no tiene trabajo, o está enfermo por mucho tiempo y se pregunta: ¿por qué aún no he sido sanado? ¿O por qué le pasó eso o aquello? Te invito a hacer lo que hizo Job. Job, siendo justo, pasó por momentos de mucho dolor, pero él nunca reclamó, sino glorificó al Señor. Recuerde, para los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Tal vez usted piense que esa aflicción que está pasando ahora no es necesario, pero Dios sabe que sí es necesario. De otra manera, de seguro no lo estuviera pasando. Glorifique al Señor, confíe en el Eterno, dele gracias en todas las cosas. Recuerde, el Señor no prometió una vida sin problemas. Lo que Él dijo es que Él estaría con nosotros siempre. En momentos de tribulación, Él es nuestra paz. El justo será probado como Job y como el mismo Señor Jesús, y los dos salieron victoriosos. Y usted también, porque usted también es justo. Mis hermanos, en 2 Corintios 12 del 7 al 10 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respeto a la cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. En estos versículos Pablo está contando cómo Dios le dio un aguijón, o sea, una enfermedad, y cómo él había pedido a Dios que le quite esa enfermedad, pero Dios no le quitó.
También podemos ver como Pablo dijo, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, las persecuciones y las tentaciones y otras cosas que pasó Pablo. Él a través de todo lo que pasó vio el poder de Dios. Como vimos, el aguijón en su cuerpo no vino solo, Dios le dio, y esto fue para que él no se enaltezca por sí mismo. Cuando tenemos algún problema en nuestro cuerpo, puede ser muy doloroso, y es doloroso, y no solo 3 veces preguntamos, ¿y por qué no me quitas? En vez de seguir preguntando a Dios, mejor glorifiquemos al Señor y démosle gracias y aceptemos, recordemos que todo obra para bien para los que aman a Dios, como dijo Isaías. Isaías 55, 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Estos versículos nos dejan saber que Israel fue muy necio al actuar como si supiera lo que Dios pensaba y planeaba. Su conocimiento y sabiduría son mucho mayores que los de los hombres. Somos tontos al querer encajar a Dios en nuestro molde, al querer que sus planes y propósitos se conformen a los nuestros. En vez de ello, debemos esforzarnos para poder encajar en sus planes. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Romanos 1:17 dice, mas el justo por la fe vivirá. Lo que nosotros debemos hacer es vivir en fe. Necesitamos confiar al 100% en Dios y debemos someternos a Él completamente y en todo momento o situación. Decir que se haga tu voluntad. La Biblia dice, para aquellos que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Filipenses 1 del 12 al 18, hermanos, la historia que nos dejan saber estos versículos es cuando Pablo estaba en la prisión y dice que muchos hermanos se pusieron a hablar con más fuerza de la palabra, viendo como Pablo estaba en la prisión, que algunos en ese tiempo predicaban de Cristo por envidia y contienda. No predicaban sinceramente, pero la palabra dice otros por amor. Todas estas personas sabían que Pablo estaba defendiendo el Evangelio. Les invito, hermanos, a leer esta historia para que ustedes puedan comprender mejor. También estos versículos hablan que Pablo estaba prisionero en una cárcel romana mientras visitaba Jerusalén. Las personas cuando entran en la prisión pueden reaccionar de diferentes maneras. Incluso esto pasa con las personas que conocen del Señor y caen en prisión. Unos reaccionan con enojo, hasta echan la culpa a Dios. Otros ya no quieren saber nada de Dios. Pero como vemos en los versículos, Pablo vio como una gran oportunidad para difundir las buenas noticias del reino. Pablo nos deja saber que las circunstancias presentes no son tan importantes como lo que hacemos con ellas al cambiar una mala situación en algo bueno. Podemos tener muchas oportunidades para desanimarnos, tiempo de indecisiones, preocupación por la economía, conflictos con la familia o problemas en iglesia o perder nuestro trabajo. Pero la forma como reaccionemos ante estos problemas o situaciones reflejará nuestra relación con Dios. Como hizo Pablo, busquemos o aprovechemos para demostrar nuestra fe aún en situaciones difíciles. Cuando hablamos el Evangelio sin temor y somos fieles a Cristo en las situaciones difíciles, animamos a otros a que hagan lo mismo. Anime a los otros con la manera en que vive. Hechos 16 del 22 al 25 dice, y se agolparon el pueblo contra ellos, Pablo y Silas y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, les echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios
y los presos oían. Como nos relata estos pasajes, Pablo y Silas no se pusieron a reclamar a Dios por su situación. Dice la palabra que se pusieron a orar y cantar alabanzas a Dios, y esa noche ellos, con las oraciones y alabanzas, predicaron a los otros presos, porque la palabra dice que ellos escuchaban muy atentamente. Dios les habló a esos presos por medio de lo que Pablo y Silas hicieron. Como podemos ver, Dios permite cada mala situación para sacar algo bueno. Envió a Pablo y a Silas a la prisión porque allí no había quien les hable sobre su reino, sobre la salvación. Pero si nosotros seguimos leyendo en Hechos 16 del 26 al 34, veremos que llegó una tormenta y la cárcel se estremeció, o sea, se sacudió, y dice la palabra que por ese movimiento las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Y cuando se despertó el carcelero, viendo que las puertas estaban abiertas, pensó que los presos habían huido y se quiso matar. Pero dice que Pablo, gritando, dijo: «No te hagas daño, todos estamos aquí». Y el carcelero, cuando vio que todo lo que Pablo dijo era verdad, se postró a los pies de Pablo y Silas y les dijo: «Señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo?». Ellos le dijeron: «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa». Y así pasó. Él y toda la familia creyeron en el Señor y se salvaron. Le he contado esta historia, pero mis hermanos, le invito a que lean estos pasajes. Cuando leí estos versículos y comprendí cómo pasó, surgió una pregunta en mi mente, y ¿esto hubiera pasado si Pablo y Silas no hubieran estado en la prisión cantando y orando? La respuesta es no. Dios envió con un gran propósito a ellos a la prisión. Dios usó esa aflicción y todo lo que Pablo y Silas pasaron para rescatar al carcelero y toda su familia. Y de seguro ese carcelero salvó a otros más. En estos versículos podemos aprender que no debemos estar reclamando a Dios si tenemos que pasar por malas situaciones, sino dar gracias al Señor y decir que se haga tu voluntad. Dios se glorifica en todas las circunstancias si nosotros le permitimos, así como esa noche salvó al carcelero. Si usted no se queja por lo que está pasando y da gracias a Dios, Él puede usar su aflicción o tribulación para salvar a otros, aunque usted no hable una palabra sobre el Evangelio, pero verán cómo usted reacciona en esos momentos, y esto será un gran testimonio para bien o para mal. Para concluir, mis hermanos, la Biblia dice que todas las cosas que nos pasan, sean agradables o no, todo obra para bien, porque si pasamos por momentos de tribulación, nosotros nos gloriamos en las tribulaciones, porque comprendemos que la tribulación produce paciencia. Porque si nosotros amamos a Dios, podemos hacer lo que nos pide Santiago. Dice: «Hermanos míos, tened por gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque la fe produce paciencia». Y por medio de la tribulación el Señor nos enseña a tener paciencia, porque esto es muy difícil para nosotros, porque muy fácilmente caemos en la impaciencia. Hermanos, también la Biblia nos da algunos ejemplos como hombres de fe fueron atribulados, pero ellos no reclamaron a Dios o no se le rebelaron contra Dios, sino dieron gracias. Las aflicciones obran para nuestro bien y las aflicciones nos unen más a Dios, porque si nos cuesta dar gracias a Dios cuando todo está bien, Dios usa esas aflicciones para que nosotros nos acerquemos a Él y aprendamos a darle gracias. Por eso, mis hermanos, en todo tiempo, sea que Dios nos dé bendiciones especiales o también yo digo que las pruebas y tribulaciones son bendiciones, en esos momentos también debemos dar gracias al Señor y decir que se haga su voluntad. Sigamos el ejemplo de Pablo, de Silas, cómo cantaron cuando estaban ahí sufriendo en la prisión, también como lo hizo
Job, nuestro Señor Jesucristo. Ellos eran hombres justos, hombres de fe, que hacían la voluntad del Señor y pasaron por esos momentos. Sigamos ese ejemplo en todo momento. Amén.